Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud. Y con ustedes, su host, Joana Rodríguez. Hola, bienvenido al tercer episodio de la tercera temporada del Diccionario Médico. Hoy vamos a tener un tema muy especial dedicado a los donantes de sangre, esos seres tan especiales que salvan tantas vidas. Y para eso tenemos una invitada que es hematóloga pediatra con diplomado en medicina transfusional. Les damos la bienvenida a la doctora Janie Vega. Bienvenida. Muchas gracias, Joana. Para mí es un placer estar aquí esta tarde contigo. Qué bueno. Y para comenzar a hablar, recuerden que tenemos un episodio donde hablamos de donación de sangre, que pueden escucharlo. Es el episodio 3 de la segunda temporada, pero vamos a definir qué es la donación de sangre. La donación es un acto médico que debe realizarse en sitios especializados donde se va a extraer sangre y los componentes sanguíneos, ya sea plasma, plaquetas, glóbulos rojos, de una persona que va a ser el donante a otra que se va a utilizar en otra persona que lo necesite por algo específico. Y este es un acto muy importante, que las personas entiendan que el donante no es el mismo que el receptor, que es la transfusión. Y para hablar de lo que es la donación, ¿qué importancia tiene donar? ¿Por qué es importante donar? Donar es tan importante porque muchas personas diariamente su vida dependen de estos derivados de la sangre. No solamente de la sangre, como ya dijimos, hay múltiples derivados, tanto plasma o plaquetas. Hay personas que diariamente requieren transfusiones para su vida. Por ejemplo, si personas que se someten a accidentes, que están en accidentes de tráfico con hemorragias masivas, mujeres embarazadas que tengan algún evento obstétrico, una hemorragia también que requiera mantener su vida por una transfusión. Hay personas que están en una cirugía electiva, el médico le pide sangre por si hay una emergencia, un sangrado, un evento que no fue planificado durante la cirugía, y personas que tienen enfermedades que, por ejemplo, falsémicos, personas con cáncer, que diariamente su vida va a depender también tanto del tratamiento de la quimioterapia como los hemoderivados. Si la transfusión ha sido una técnica mágica que ha salvado miles de vidas y que no podemos perder esa oportunidad de continuar haciéndolo. Y hablando de los donantes, ¿qué tipos de donantes existen? Sí, existen varios tipos. El primero y el que más nosotros preferimos es el donante voluntario. El donante voluntario no es más que aquel que decide de manera altruista donar su sangre una, dos o tres o más veces al año. Lo hace de manera, como digo, sin necesidad de esperar que alguien la necesite. No sabe a quién le dona. ¿Por qué ese donante es tan importante? Porque el donante voluntario normalmente es una persona que está muy bien de salud, se cuida porque sabe que él dona su sangre, es una persona que no requiere que le den nada a cambio, por lo tanto tiende a ser una persona que está saludable, como le mencioné. Entonces es la sangre más segura, porque una transfusión tiene sus riesgos, por más que queramos hacerle todas las pruebas. Entonces, mientras más saludable sea la persona, menos el riesgo. Y como es voluntario también, no va a decir mentira, porque también eso es lo que uno anda buscando, que sea lo más íntegro posible a nivel del cuestionario, que es un screening que después vamos a estar detallando esa parte. Exactamente. Entonces, el donante voluntario es como el héroe que decimos. Ahora existen otros donantes. Tenemos el donante por reposición, que lamentablemente es el más frecuente. En nuestro país hay muy pocas cantidades de donantes voluntarios. El donante por reposición es aquel que dona porque hay una necesidad de sangre. Seguro han escuchado en las redes muchas personas que ponen, necesito un donante de manera emergencia, que es lo que no queremos llegar, tener emergencia y que no haya sangre. Entonces el donante por reposición va y le dona a la persona, se le entrega en el banco de sangre la sangre de tipo X que necesite, y el donante repone esa sangre porque no hay una cantidad en los bancos de sangre suficiente para que se mantenga, porque la sangre solamente se consigue a través de donaciones. Es un órgano. Correcto. Y pueden revisar el episodio también 2 de la segunda temporada, donde hablamos de los tipos de sangre. Exacto. Y ahí explicamos que la sangre es un órgano. Es un órgano y no se fabrica hasta el momento, aunque están ahí inventando, Sí. pero todavía no se fabrica, se dona, es la única manera.
Entonces, el donante por reposición es el que va, ya les mencioné cómo. También tenemos donantes que es dirigidos. El donante dirigido es aquel que va a donar para una persona específica y esa persona va a utilizar específicamente esa sangre. Ejemplo, yo estoy en una situación de emergencia, yo necesito, somos del mismo tipo de sangre, me vas a donar, yo soy A positivo y necesito A positivo, pero yo quiero que sea tu sangre. Vas y donas y yo voy a utilizar esa sangre sin tener que hacer cambios. Eso es dirigido. También tenemos donaciones autólogas. Muy un punto importante que iba a Importante. preguntar. Si el donante autólogo es aquel que dona para sí mismo, eso se puede realizar y es la sangre más segura que existe. ¿Cuándo se puede donar para sí mismo? Normalmente no en situaciones de emergencia, claro está, sino cuando hay una cirugía programada, usted sabe que está en buenas condiciones de salud y su médico se lo permite, con una indicación puede reservar su propia Y sangre. esa sangre se debe hacer el mismo proceso de análisis que las demás. Correctamente, aunque usted sepa que no, es para mí misma, no hay problema, hay que hacerle todas sus evaluaciones. Lo que sí hay una cápita que si sale con alguna prueba positiva, no importa, Se puede puede utilizar, utilizarla. pero para usted misma, obviamente Ok. se le etiqueta, se le coloca que tiene, y si no se coloca con otras unidades, y un aviso de que tiene, por ejemplo, hepatitis, cualquier prueba positiva, pero se utiliza para específicamente ese donante. De hecho, aunque no esté positivo, esa sangre autóloga no se debe utilizar con nadie más si no se utiliza con el mismo paciente. Ah, qué bueno. Ujú. Y aquí los donantes preguntarían y los pacientes, si yo doy mi sangre, ¿por qué me la venden? ¿Por qué me Sí. cuesta la sangre? Es una excelente pregunta, de verdad es algo que muchas personas lo hacen y es bastante factible preguntarlo. ¿Por qué? Realmente la sangre tiene un costo, es un proceso médico que ya mencioné, se hace en situaciones que en lugares especializados con personal capacitado, no es un patio, ¿verdad? Es un sitio que utiliza maquinarias que son costosas, equipos, la bolsa de sangre es costoso, el equipo donde se mantiene, la sangre debe mantenerse a una temperatura adecuada, medición de calidad, porque es algo que se daña. Si usted saca, por ejemplo, una carne, lo deja fuera de la nevera, se le va a dañar, al igual que la sangre, es un tejido vivo, se daña. Por lo tanto, todo el componente, todos los equipos tienen un costo. Además, se les realizan pruebas, muchas pruebas a la sangre que tienen costo. La sangre no se puede colocar, se saca del donante y se le coloca a otra persona. Yo digo, inmediatamente no se puede. Tiene que pasar por un proceso que tiene costo. Entonces, alguien lo paga, ya sea el banco de sangre privado, si es privado el banco lo paga el que necesita la sangre, si es de público, el Estado. Nosotros con los El impuestos. Estado y nosotros con los impuestos correctos. Y también, si es semi-privado, hay un costo menor que son personas, por ejemplo, fundaciones que también, porque hay muchos tipos en nuestro país de banco de sangre, pero siempre hay alguien paga, porque es un procedimiento costoso. Así es, y el mismo personal también, el entrenamiento del Correcto. personal cuesta mantener una estructura. Claro. Y los bancos de sangre, igual que la medicina privada, existen porque hay una demanda que cubrir y es un servicio que se está brindando y hay que tener la cobertura, pero Así esperamos es. llegar a que todos puedan ya obtener, ya sea por los impuestos, por el gobierno, de forma gratuita, esas necesidades y que se puedan cubrir. Y antes de seguir hablando de los requisitos de donar, yo quiero que me explique qué riesgo tiene una donación. Realmente la donación tiene muy pocos riesgos, muy pocos, la verdad. ¿Cuáles riesgos pudiera tener? Realmente los riesgos pueden, para el donante son en el área de punción, a lo mejor se le pueda producir un hematoma en una punción, si son personas que tienden a hacer fácilmente hematomas, se le hace un poquito de acúmulo de sangre en el área de punción, dolor por los pinchazos, pero realmente, y a lo mejor, si sobre todo si la persona tiene miedo, que eso pasa mucho, está muy ansiosa, en el momento de la donación pueden existir, que ha pasado síncopes, pero no se asocia mucho tanto al proceso de donación como tal, a la extracción, porque el volumen que se le extrae de sangre no es para que la persona tienda a presentar problemas de hipovolemia, que es ¿Y qué cuando se le cantidad de baja la volumen, ya que lo creatina. mencionaste, aquí Sí. se extrae, más o menos ejemplificado? Exacto, son 450 mililitros. Vamos a decir, dicen una pinta de sangre, Menos de una pero botella de es vino. exactamente. Una persona tiene 5 litros de sangre en promedio. Cuando se le extrae 450 mililitros, realmente es lo máximo que se puede extraer, pero que no
tiene riesgo de que la persona tenga sintomatología por esto, no le va a producir desmayo, sensación de debilidad. Ahora, como hay personas que en el momento se pueden sentir ligeramente mareada, un poco débil, por eso recomendamos que no se para inmediatamente. Para eso hay un proceso donde la persona que extrae la unidad les dice, lo debe colocar en una posición con los pies hacia arriba. No se debe parar inmediatamente para evitar el cambio de volumen tan brusco, Y pero la adaptación y del la adaptación, cuerpo. pero la mayoría se hace muy rápido y realmente las personas que hacen esos eventos son tan escasas que vamos a decir que prácticamente no se ve esos eventos. Sabemos ya los beneficios que tiene la donación de sangre para el paciente y que ha Claro. salvado miles de vidas. Y sabemos que hay mínimos de riesgo, pero los beneficios para el donante, ¿tiene algún beneficio para el donante la donación de sangre? Claro que sí. De hecho, muchos donantes, primero hay muchos que van a donar de manera terapéutica. Ese es otro donante terapéutico, creo que me pasó a mencionar ahorita. Ah, bien. Sí, el donante terapéutico es porque existen en condiciones médicas de salud que requieren donación. Ejemplo, personas que tienen mucho volumen sanguíneo, los médicos le envían a donar para ayudar a mejorar, a reducir vamos a decir, La la viscosidad, el viscosidad volumen. exacto de la sangre, reducir la viscosidad, y son personas que cuando donan mejora el flujo sanguíneo. Entonces, para eso se requiere una indicación médica y es un tipo de donación que no se usa para otra persona, sobre todo si tiene una condición, porque hay condiciones médicas como la policitemia vera, es una condición ya donde la médula produce mucha sangre. Ese tipo de donantes dona, pero no se Y quiero utiliza. hacer un acápite Ujú. aquí. No es que yo tengo la hemoglobina alta y Exacto, tengo que sacarme sangre, no es así. Eso es una condición que ya está exactamente. diagnosticada y esas personas no sirven como donantes. Sí, hay muchas personas que van porque dicen, yo tengo mucha sangre porque me pica la mano, porque le duele la cabeza, porque le sangra por la nariz. Son muy frecuentes esas situaciones. Le decimos, mire, realmente sí necesitamos donantes, por ejemplo, en los bancos, pero cheque eso con su médico a ver si está en una buena condición. Un hemograma que tampoco debe tener un exceso de hemoglobina. Hay personas que vienen por encima de 18 de hemoglobina. Es bueno una evaluación médica, a ver si tiene una condición de salud que no se puede usar su sangre. O sea que eso de sangre, exceso de sangre es relativo, hay que evaluarse. Claro. Entonces, por ejemplo, otros beneficios, aparte de esos beneficios, es que una persona puede reducir el riesgo de infartos. Ah, pero bien. ¿Por qué? Porque la sangre, cuando hay menor viscosidad en la sangre, mejora el flujo sanguíneo cuando se extrae. También reduce los riesgos de accidentes cerebrovasculares y lo hace de manera, claro, continua y voluntaria. Son personas que su sangre siempre va a estar en mejor O fluido, sea que es un fluidez. ganar-ganar, porque Claro, estamos salvando vida, pero también estamos ganando vida con eso de la así donación, es. parte de hacer ese gran acto de amor. Y antes de entrar en los requisitos, que es Ujú. como que el punto ya central, vamos a hablar del proceso. Si yo decido donar, ¿cómo es el proceso? Resumidamente, un esquemático. ¿Qué voy a hacer ese día? ¿Qué es Claro. lo primero que me van a hacer? Y esas cosas. Primero quiero que sepan que donar no se toma mucho tiempo. Hay personas que dicen, no, yo no voy a donar porque no tengo tiempo, voy a durar el día entero. No, es un proceso corto. Lo que va a ocurrir es, se llega el paciente, el donante al banco de sangre, se le va a dar entrada, o sea, se va a coger sus datos, se va a poner el sistema y luego si califica en esa parte por edad, que ahorita vamos a hablar de eso, pero pasa al área del llenado o llenado de la entrevista médica, vamos a decir así, porque se le da un formulario donde va a tener una serie de preguntas, porque es importante, y muchos preguntan, ¿por qué me hacen todas estas preguntas si después me van a hacer exámenes? Aunque los exámenes estén negativos de todas las pruebas que le vamos a hacer, las preguntas son muy importantes. Aunque si ponen una pregunta positiva o algo que hay sospecha de que ese paciente pudiera tener riesgo, un riesgo de salud, de tener algo, aunque la prueba esté negativa, no califica como donante. No, y que la pregunta, o sea, el cuestionario médico Claro, es básico, es como el 80% de correcto. todas las cosas que uno va Exacto. a descartar para Claro. poder hacer ese Y proceso. muchos dicen, pero si usted me hace la prueba, no importa, yo no sé si me da hepatitis. Yo creo que sí, aunque yo he tenido múltiples condiciones de riesgo, pero yo creo que estoy negativo. Aunque salga negativa la prueba, tiene riesgo, porque ninguna prueba es 100%
segura. No hay forma de ninguna. Porque si se contagió hoy o ayer, no hay forma de detectarlo. Entonces, el cuestionario es muy importante. Entonces, quizá le decirle es lo que más toma tiempo. ¿Por qué? Porque depende lo rápido que llene el cuestionario. Luego se le hace un examen físico al donante, se le toma la temperatura, se le mide la presión arterial, se toma el peso también, la frecuencia cardíaca, si está en buenas condiciones en el momento para donar. Si ese donante está bien, tiene los márgenes, los rangos de presión arterial que requiera. Cada banco de sangre tiene rangos dependiendo de cuáles son de quién se rige, ¿verdad? Que tienes estándares. Y si calificó a ese punto, entonces pasa al área de toma de muestra, donde se le van a tomar todas las pruebas virales, todas las pruebas infecciosas que se le hace a la sangre. Luego pasa de esta parte, pasa al área de donación. El proceso como tal, desde que se conecta la aguja de donación, son unos 5 a 10 Es un minutos. proceso relativamente corto. Y luego del proceso, ya que hemos hablado de los beneficios del proceso, ¿quiénes califican para ser donantes? Claro, mira, una persona mínimo, la edad mínima hasta el momento son 18 años por ley, pero haciendo la capi de que hay menores que sí pueden donar, siempre y cuando esté el padre firme un consentimiento, si tiene más de 15 años y el peso mínimo. El peso también es un requisito, tanto para cualquier persona, que es un peso mínimo de 110 libras. También aparte de esto, debe estar en una condición de salud adecuada en el Volviendo un momento. poquito al peso, ¿hay un peso Ujú. máximo o no hay limitantes con la máximo? No, Simplemente es el solo el mínimo. mínimo, Ok. no hay peso máximo. Obviamente que en el momento se sienta en buenas condiciones de salud. Las mujeres y hombres también, las mujeres pueden donar que hayan donado mínimo 3 meses mínimo de haber donado, aunque la mujer normalmente puede durar cada 4 meses, es lo que se recomienda mínimo, aunque de sentido general que en el año haya máximo donado 3 veces, o O sea sea, que que se eso es hace un una requisito también, sumatoria. un impedimento. Los Claro. hombres donan X cantidad y las mujeres no más Exactamente. de cuatro Si veces al llegó, año. donó hace 2 meses, no se debe admitir porque es un riesgo también para el donante si se extrae antes de tiempo. Entonces, eso es un riesgo, son requisitos para proteger al donante, no tanto porque tiene algún problema a su sangre, es porque sencillamente una persona bajo peso puede tener una condición o sentir mayor síntoma de síncope o debilidad que otra que tenga adecuado peso. Y también en cuanto al el tiempo de donación, protegiéndolo de que las pérdidas de sangre también puede llevar a que presenten anemias o deficiencias de hierro. ¿No? Y que no queremos que el Claro, donante se afecte. O sea, es exactamente. simplemente un acto para salvar vidas, no para Ujú. empeorar otra vida. ¿Y cuáles otros requisitos tenemos para donar? Por ejemplo, hay un famoso mito de las mujeres, ya tú mencionaste que pueden donar, pero si la mujer Exacto. está menstruando, ¿pudieran donar? Eso es un mito, hay bancos todavía, lamentablemente, que si están menstruando no lo aceptan, pero sí, una mujer en su periodo puede donar perfectamente. ¿Por qué? Porque se le hace una prueba. Primero que tiene que tener la hemoglobina, que lo mencioné, es un requisito, el nivel de hemoglobina adecuado. Existen varios estándares, pero mínimamente una mujer debe tener 12,5 gramos de hemoglobina y el hombre 13,5 gramos. Por lo tanto, no importa que la mujer esté menstruando, va al banco, se le hace una hemoglobina rápida y se sabe si tiene la mínima cantidad. Si lo tiene, aunque esté menstruando, no hay ningún problema. Si O tienen sea que no alguna es un enfermedad de base, riesgo. por ejemplo, Ujú. hipertenso, diabéticos, ¿pueden donar? Entonces, sí pueden donar siempre y cuando el hipertenso esté controlado y su nivel de presión esté entre los rangos que establece cada centro de salud. Al igual que el diabético, siempre que sea diabetes tipo 2 que no utilice insulina, si utiliza insulina o se inyecta insulina, no puede donar. Pero sí, el que utiliza pastillas para la diabetes puede donar sin problemas si su glicemia está controlada. Al igual pacientes con colesterol alto, que es otra pregunta a veces que hacen, no importa el colesterol alto, si toma medicación para el colesterol tampoco es un impedimento para donar. Si sufre del corazón, siempre que hay una enfermedad médica, es bueno se le pide al paciente que su médico le apruebe, si hay algo ya mayor, que apruebe que A pueda menos que no sea donar. donante recurrente. Exacto, si utiliza aspirina, por ejemplo, que muchas personas utilizan, puede donar si es donaciones de sangre o de glóbulos rojos. Si va a donar plaquetas, sí debe
tener por lo menos 48 horas sin tomar aspirina para donar Y una plaquetas. pregunta, las personas, por ejemplo, que han sido sometidas a cirugías, procedimientos quirúrgicos, ¿hay alguna restricción con esas personas para donar? Sí, depende del tipo de cirugía. Las cirugías mayores que requirió, ¿verdad? Una cirugía larga, eh, sí hay un mínimo, puede variar entre 6 meses a un año, dependiendo el grado, la amplitud, la magnitud de la cirugía. Si son cirugías menores, que cicatrizó rápido, que no hubo ninguna complicación, va a depender también, puede que no haya ningún tipo de ferimento. Embarazadas y lactancia. Embarazadas, sí, embarazadas no deben donar, es una condición que de hecho requiere que mantenga buena nivel de hemoglobina y luego del embarazo, tras el parto, se requiere mínimamente 6 meses después. Si está lactando, que normalmente es el tiempo de lactancia exclusiva, a los 6 meses, por eso se mantiene que durante esos 6 meses no done. Si está lactando, pero pasaron esos 6 meses, sí pudiera donar sin problema, pero si es antes de los 6 meses, no. Aparte de la aspirina que ya mencionaste y los Ujú. hipertensos, ¿qué otra medicación pudiera contraindicar la donación? Sí, hay personas, por ejemplo, que son, que utilizan para calvicie unos medicamentos que estimulan el crecimiento del pelo. Existen varios. Para eso nosotros revisamos. Todos los medicamentos tienen que poner los cuales utilizan y nosotros, dependiendo del tipo de medicamento, podemos aceptar o no, porque pueden ser un poco teratogénicos o hacer daño a la persona. Por ejemplo, también algunos medicamentos para la próstata, que para próstata aumentada, para hipertrofia de la próstata. También medicamentos para la psoriasis, que son medicamentos fuertes, para el acné, que se usa mucho, Y el por eso está la ácido, importancia del cuestionario. Volvemos claro, a enfatizar el que ácido retinoico, el transretinoico, todos esos medicamentos que se utilizan para el acné, sí pueden afectar. Normalmente se difiere entre 1 y 3 meses dependiendo que está utilizando. O sea, no es que no va a donar nunca, sino que depende, puede haber diferimiento de un mes o hasta 3 meses. y los pacientes que se hayan hecho algún tipo de trasplante, por ejemplo, Claro. córnea, algún órgano, ¿tienen algún impedimento? Depende el órgano y depende el tipo de trasplante. Si un trasplante de córnea, un trasplante que realmente no es algo muy complejo, sí, mínimamente un año, de 6 meses a un año, dependiendo el país, las estándares. Pero hay trasplantes mayores, trasplante de médula ósea, depende por qué se lo hizo, si fue una enfermedad maligna, que esa es otra de las personas con cáncer. Si son tumores sólidos y ya tiene más de 5 años que finalizó, pudieran donar, pero si fue un cáncer hematológico, ya sea leucemias, sobre todo la leucemia, tiende a no ser donante, no se prefiere como donante aunque se haya curado. Ya, entonces si hizo un trasplante por una leucemia, entonces ahí se valora, pero realmente no es tan candidato. Pero si es un trasplante de órgano sólido, puede esperar un año después del trasplante. Nosotros tenemos una población Ujú. amplia de lo que son portadores de falsemia, otra enfermedad que no Correcto. Sí, agobia. sí. Ya sabemos que los falsémicos homocigotos no Ujú. tienen hemoglobina para donar, que esos son Claro. descartados por hemoglobina y por la entidad. Pero los portadores pueden ser donantes. Muy buena pregunta, sobre todo por lo que mencionas. Y es algo que no se le hace de manera rutinaria a la sangre, la prueba de falsemia. Que muchas veces quizá pudiéramos decir, sí, habría que incluirla por la cantidad de la prevalencia que tenemos. Pero si el portador no hay ningún problema, puede donar, siempre y cuando esa sangre se utilice para personas que no son falsémicos. Porque el falsémico homocigoto puro va a requerir una sangre que no tenga la hemoglobina portadora de la hemoglobina S. Entonces, pero para él no hay ningún problema y si una persona que no es falsémico puede recibirla sin O sea que problema. no hay excusa para No, donar, claro. simplemente es tener la voluntad. Ujú. Son muchos los requisitos, pero yo quiero también, dentro de los mitos, están las personas que tienen piercings y tatuajes. Correcto. ¿Hay algún impedimento para estas personas? Sí, también varía el tiempo, pero nuestros estándares nacionales, el tiempo para donar son un año. Anteriormente se pensaba que el que tenía tatuaje no donaba, pero sí puede donar, esperar un año después y también los piercing por igual. Excelente, eso Ujú. O es sea también que, una noticia claro, importante porque tenemos un auge de muchas personas que tienen este arte en su cuerpo y claro. con eso tampoco se limita su donación. Interesante saber lo que con esto del auge de las personas que tienen ese arte en su cuerpo pueden donar, no tienen ningún impedimento. Y en definitiva, mencionamos muchísimas indicaciones, cuáles pueden donar, algunos mitos, pero hay personas que definitivamente no pudieran donar. ¿Cuáles personas no pueden donar? Así es, sí, hay personas que se descartan, como decimos, descartamos para siempre, sobre todo aquellos que ya se sepa que es portador de un virus, por ejemplo, el virus de VIH, el que le dio en algún momento hepatitis B,
o hepatitis C, no importa que ya esté curado. Si lo dio o lo tuvo, entonces no puede ¿Y la donar. hepatitis A tiene alguna La importancia en la hepatitis donación? A, como dice la persona, la hepatitis viral, que normalmente le da, no, es más común en la edad infantil, antes de los 10 años. Por eso es una de las preguntas que se le hace. ¿Tuvo hepatitis antes? Si tuvo hepatitis antes de los 11 años, puede donar, porque la mayoría de veces ha sido la hepatitis A. La hepatitis A no tiene transmisión por sangre, entonces ahí no hay ningún inconveniente. Pero si fue hepatitis B, hepatitis C, VIH, son enfermedades que se descartan definitivamente. Por igual, personas que te han tenido, como mencioné, cánceres de sangre, hematológicos también, personas que no se descartan en definitivo, pero también se hace un deferimiento largo, si han tenido, por ejemplo, riesgo, conductas sexuales de riesgo, múltiples parejas sexuales en un solo año, que han tenido sexo por paga también. Eso es importante porque aunque se le hacen las pruebas, ya mencioné, hay un riesgo de haber contacto que no se haya detectado a lo mejor en la prueba, por más que nosotros Sí, queremos, hay porque que proteger y que las esa pruebas tienen situación. también, por más específicas que son las pruebas, hay un Claro, periodo de ventana que exactamente. es donde no se pueden detectar estas pruebas positivas, que a veces varía de entre 10 días a 3 meses, dependiendo de la prueba que hay. Y mira qué interesante, ya hemos visto que es una donación, los tipos de donantes, cuáles son los requisitos para donar. Ahora, para ir concluyendo, ¿qué preparación necesita un donante? Por ejemplo, el día antes, durante la donación y después de la donación. Antes de la donación, ¿qué debe hacer un donante para Bueno, el prepararse? día antes, si va a, sobre todo el alcohol, que muchos preguntan, no es que no debe ingerir alcohol, si preferiblemente no ingerir, si puede, pero si lo va a hacer, que lo haga moderado o muy leve, que sea una copita, si va a ser de vino o un vasito de cerveza o lo que sea, pero muy poco, lo puede hacer. Muchos bancos quizás lo va a, porque depende del banco de sangre también, lo puede rechazar, pero no es que por los estándares sí se puede, siempre y cuando el alcohol haya salido de la sangre y haya tenido un periodo De que ya no eliminación. está de eliminación. Pero preferiblemente no, ese día manténgase tranquilo, el día antes descanse, duerma bien. Si usted se siente mal el día antes, no vaya a donar sangre el día siguiente, trate de que duerma temprano y amanezca lo mejor posible. Ya eso, en el caso de las preparaciones previas, no hay tantas preparaciones, pero el día de la donación, no vayan ayunas a donar. Importante, mucha gente entiende que Claro, debe ir en ayuna, eso es pero muy importante porque ahí sí se puede marear y presentar síntomas. O sea que idealmente debe haber desayunado, claro, no haber ingerido una cantidad exorbitante de comida, un desayuno ligero. ¿y se Si puede va a donar en el cualquier momento del día o solamente es en la mañana no, preferible? puede donar en cualquier momento del día, pero que haya comido recientemente o más o menos pasado por lo menos 2 horas que haya ingerido algo en el estómago. Si haya tomado café, puede tomar café, lo que no haya tomado en exceso cantidad de café, porque también el exceso de cafeína también puede empeorar los síntomas y también para la sangre, también va a tener mucha cafeína. Entonces, ya saben, nada de ayuno, haber ingerido café, si una sola tacita o quizá no mejor si no haya ingerido café. También si ese día se siente mal, agripado, una sensación extraña, no done ese día, mejor cambie el día porque puede ser que haya está incubando algún virus, usted no se dé cuenta. Luego de ese día donar, entonces, lo que recomienda es hidratación, muy importante, porque hay que reponer las pérdidas mediante líquido, consumo de agua, mucha, abundante agua durante todo el día. Si va a hacer ejercicio, preferiblemente que no sea muy intenso, algo suave. Muchos decimos, si ya lo hizo, puede hacerlo temprano y después ir a donar, no hay ningún problema. Y si está acostumbrado, es un atleta acostumbrado a hacer ejercicio, no hay problema, puede hacer su ejercicio normal. O sea que pero se recomienda moderar un poquito esta práctica. Si va a tomar alcohol, se debe esperar 6 horas después de haber donado para tomar alcohol y para también, si fuma, debe esperar mínimo 1 hora Para para fumar fumar luego de la luego de la donación. donación. Es interesante saber todos estos puntos para que todos se motiven, Claro, no tenga dudas. Si tiene dudas, se puede acercar a los distintos bancos de sangre, tanto a lo que claro. son a nivel nacional, a las instituciones públicas y privadas que tienen estas entidades. Y ya para concluir, que danos un mensaje, una recomendación final para motivar a todas las personas que sean donantes y sean donantes voluntarios y así ir cerrando un poquito la brecha de la escasez que tenemos de donación voluntaria. Claro que sí, como le mencioné al principio, solamente la sangre se repone con sangre. La sangre es un órgano vivo, no hay forma de obtener sangre
que no sea a través de donantes. Y hay personas que diariamente van a depender su vida de este acto tan bonito y tan altruista que es donar para alguien, es regalar vida. O sea que realmente lo ideal es que un día usted se levante, yo quiero ser donante, intentarlo. El donante no es obligatorio, como eso muchas personas piensan, yo me hago donante una vez dono y toda la vida. No, usted puede intentarlo. Y lo más probable sí va a seguir donando porque la sensación, el sentimiento de ayudar a otra persona sin usted saber quién es lo más bonito. O sea que necesitamos donantes voluntarios porque su sangre puede salvar hasta 3 personas o 3 vidas diferentes porque se separan en sus diferentes componentes. Mira qué interesante, es importante que todos tomen eso en cuenta. Salvar vidas es un acto de amor y también usted recibe beneficios como aquí explicamos. Agradecemos a la doctora Janie Vega por acompañarnos hoy en este episodio, recordando que el 14 de junio es el Día del Donante y motivo a eso estamos aquí hoy hablando de lo que es donación de sangre. Muchísimas gracias por estar aquí con tan instructiva charla para que todos puedan ser donantes. Siempre, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y este es un episodio que ha concluido. Muchísimas gracias por escucharnos. Has escuchado El Diccionario Médico, tu podcast de salud. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.